Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Diabetes y dignidad. Amigas, amigos, muchas gracias como siempre por acompañarnos en este programa llamado Diabetes y yo. Les saludamos con muchísimo gusto Gisela Ayala y María Eugenia Pulido a nombre de todo este equipo del programa. Y bueno, este es un programa previamente grabado, ya que pues las vacaciones obviamente vinieron y vamos a tener este primer programa del 2026 de Diabetes y yo. Estamos muy contentos. Comenzamos este año con esperanza, energía renovada, que este sea un año lleno de aprendizaje, de autocuidado y de amor propio a todos nuestros escuchas. Feliz año nuevo para todas y para todos nuestros queridísimos amigos. Gisela, también un abrazo a todo el equipo y por supuesto a ti, Gis. Muchas gracias, Maru. Pues sí, este es el primer programa de 2026. Estamos iniciando este nuevo año con un tema diferente. Vamos a hablar de lo que deseamos que tengan todos nuestros radioescuchas, el equipo de Diabetes y yo y por supuesto toda la querida comunidad de Radio Educación. Aprendizajes, autocuidado y amor propio, Maru. Por eso elegimos este tema. Y bueno, en la Navidad, en la fiesta de Año Nuevo, muchas veces como que hacemos una recapitulación de cómo nos fue en el año y a lo mejor algunas personas se sienten tristes porque extrañan a seres queridos que ya no están con ellos, no les fue muy bien en el trabajo, cualquier cosa, y hay como una especie de idea de que pues no empezamos muy bien el 2026. Entonces, pues la Organización Mundial de la Salud, déjenme dar este dato, nos dice que 1 de cada 7 adolescentes enfrenta problemas de salud mental y también de ansiedad y de depresión, frecuentemente relacionados con la presión social, la baja autoestima, y es por eso que hoy vamos a hablar pues de un tema muy importante y vamos a conversar con la autora de un libro que ofrece a los jóvenes un marco para valorar su dignidad, fomentando un sentido auténtico de pertenencia y bienestar emocional. Pero bueno, antes de presentarles a ustedes a nuestra invitada, vamos a escuchar la siguiente información y ahorita regresamos. Imagine usted su teléfono inteligente como un imán invisible que atrae ansiedad y dudas. En el programa de hoy exploraremos las afectaciones de las redes sociales en adolescentes y adultos. Estas plataformas diseñadas para conectar a menudo aíslan, generando estrés mental por comparaciones con vidas ideales filtradas, según expertos en salud. Los jóvenes entre 13 y 18 años con cerebros en formación sufren insomnio por luces azules que alteran la melatonina, que es la hormona del sueño, provocando bajas calificaciones y una pobre concentración escolar. El ciberacoso, ese acoso virtual anónimo, eleva la depresión y los pensamientos suicidas, mientras la adicción provoca irritabilidad y aislamiento social. Estudios muestran que más de 3 horas diarias duplican riesgos psicosociales en esta juvenil población. Tanto el miedo a perderse algo, el riesgo de ser ignorados y la exposición a ideales corporales distorsionados fomentan baja autoestima y trastornos alimentarios en este grupo de edad. En adultos, las notificaciones constantes crean estrés digital,
un agotamiento crónico que sube el cortisol, la llamada hormona del estrés, provocando ansiedad laboral y soledad, pese a miles de amigos virtuales. Comparaciones en las diferentes redes sociales generan insatisfacción con el cuerpo y relaciones, con adicción a los me gusta, que distorsionan la autoimagen y elevan la depresión. En mujeres adultas se reporta vacío emocional por filtros irreales. Además, la constante interacción en redes sociales reduce la productividad y la calidad del sueño, impactando la salud cardiovascular. A continuación, compartimos con usted algunas claves para desconectarse sanamente de las redes sociales. Limite a 1 hora diaria su visita a redes sociales, eligiendo con detenimiento a qué dedicará este tiempo. Identifique en su teléfono celular la función No molestar y actívela durante su descanso nocturno. Finalmente, marque como prioridad personal y familiar las conversaciones cara a cara, que son lo más valioso entre seres queridos. Esperamos que esta información le sea útil y le invitamos a escuchar la entrevista que hemos preparado para usted con la autora del libro Código Dignidad, que explora este importante tema. Amigas, amigos, para la primera emisión de este año, como les decíamos, hemos seleccionado un tema fundamental y diferente. Vamos a conversar, casi nunca hablamos de libros y entrevistamos a autores o autoras de libros, pero hoy vamos a conversar con la autora del libro Código Dignidad. En este libro, la autora propone herramientas y consejos para que los adolescentes y todos los lectores reconozcan el verdadero sentido de pertenencia. Y pues mi queridísima Gisela, ¿quieres presentar a nuestra invitada, por favor? Claro que sí, Maru. Damos la bienvenida a Bárbara Aranda. Ella es egresada de la Universidad Anáhuac en Diseño Industrial y certificada para impartir el curso Escudo de la Dignidad. Se trata de una herramienta crucial en la prevención del abuso sexual infantil. Además, Bárbara cuenta con un diploma del Centro de Protección de Menores en prevención de abuso infantil en contextos educativos, lo que refuerza su compromiso profesional y ético en la protección de los más vulnerables. Bárbara, bienvenida. Gracias por concedernos esta entrevista desde tu casa en Estados Unidos. Bueno, al contrario, Maru, Eugenia, gracias por permitirme tener este espacio para ustedes y para toda la gente que nos escucha. Y por supuesto, en esta fecha tan importante que es arrancar un año con el pie derecho, con mucha disposición y con el espíritu arriba, que eso es lo que deberíamos todos apostarle para este año 2026. Y me gustaría preguntarte, Bárbara, ¿eres pedagoga, eres psicóloga? Porque no me quedó muy claro. Sí, pues justo como lo mencionaron ahí en mi introducción, estudié diseño industrial, pero como a mucha gente nos pasa y sientes cierta inclinación también en otras áreas, y en mi caso fueron las humanidades. Entonces, sin descartar que la parte artística y de diseño y estas áreas me interesan y las ejerzo, la parte de humanidades resuena en mi corazón. Entonces, no llevé a cabo un estudio como de psicología, pero creo que me atrevo a decir que tengo el interés puesto quizá un poco más fuerte que incluso muchas personas que sí tienen esa profesión. Entonces, me he dado a la tarea de certificarme, de informarme y de crear un nuevo proyecto dirigido a la juventud, en el que he puesto todo mi esfuerzo, todos mis medios y recursos, pues para ofrecer algo muy bonito y indispensable para estas nuevas generaciones. Pues óptimo, Bárbara. ¿Y por qué se llama así Código Dignidad? ¿Nos quieres platicar un poco? Claro. Bueno, Código Dignidad nace para poder ofrecerles, como les decía,
herramientas a los jóvenes y en concreto dirección. Ahorita como vemos que hay información por todos lados y llega en abundancia para adultos, para niños, para jóvenes, es muy bonito poder tener material y contenido, pero hay dirección. Entonces, Código Dignidad es un libro de trabajo, un libro colorido que le apuesta a que sea un libro en el que tú recibas información, pero a su vez puedas bajarlo, circularlo y aterrizar todo lo que viene en ti. Código Dignidad te va a llevar de la mano capítulo con capítulo para que puedas entender conceptos, hacerlos tuyos y así ir avanzando hasta que tú crees tu propio código sólido, seguro y llevarlo al máximo nivel de protección de tu dignidad. Entonces, pues ahí está un poquito el objetivo y a su vez el título del libro, es crear códigos personales donde se busque mantener a la dignidad en un lugar muy especial. Y Bárbara, ya lo comentaba Maru y tú respecto a la formación, esta formación que tuviste respecto al abuso sexual infantil, creo que seguramente te dio para hablar del amor propio, para entender un poco más esta herramienta y fomentarla desde la adolescencia. ¿Podrías hablarnos un poco al respecto, cómo de tu preparación para estar alertas ante el abuso infantil y prevenirlo, pasaste a hablar de la elaboración de este código? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Gisela. Todo empezó porque yo buscaba darle herramientas a mis hijos. Y entonces me acerqué a este taller de escudo de la dignidad y aprendí lo importante que era estar siempre con herramientas de prevención. Cuando yo estoy en México, mi hija mayor puede tomar el curso 2 veces, luego nos movemos a Estados Unidos y para mi sorpresa no hay opciones así de claras y de llevaderas para que un niño pueda tener estos recursos preventivos. Me certifico y me doy a la tarea de empezar ese camino. En donde yo vivo, contacté otro par de grandes amigas y mujeres que empezaron este proyecto conmigo y así pudimos estar acercándonos a familias y llegando a beneficiar a familias y a niños. Ahí es donde, cuando yo tengo que estar hablando con los papás para pedir autorización, para ahora sí que dar este contenido, hay mucha duda, mucha como, no duda, perdón, o sea, mucha como estamos consternados de qué es lo que pasa después, que si hay contenido de esto como para los adolescentes, porque esto estaba diseñado para niños más pequeños. Uh-huh. Esa fue como que la primera semilla, ¿no? Decir, cuando ya tienes esta información, ¿qué pasa después? Nuestros niños de secundaria y preparatoria, ¿qué hay para ellos después? Esa era una parte. Y la otra parte es porque para yo dar esta información yo tenía que dar diapositivas. Y en estas diapositivas yo hablaba de estadísticas y siempre las estadísticas de cómo iba la alza, que los jóvenes se sentían abrumados y con desánimo de vivir. Y, obvio, el número de los suicidios siempre fue algo muy incómodo para plantear a los papás. O sea, es como, porque sabemos que el abuso sexual infantil te lleva a eso, pero son muchos los motivos que llevan a los jóvenes a eso. Entonces, por más que di el curso, nunca me acostumbré a las diapositivas. Entonces, ese va a ser el detonador que hizo que se sembrara en mí esta sensación de no estar cómoda, que la vida me diera esos números. O sea, yo sé que ustedes como especialistas y como voces y conductoras se enteran de muchas cosas que hay en el mundo, pero en particular a mí esa me incomodaba. Y fue cuando conocí una persona que se topó en mi camino y al conocerla, sin yo esperarlo, me compartió su testimonio de ser el padre de un hijo que se había quitado la vida y él nunca como papá supo por qué. Y darme cuenta de que esa realidad estaba más cercana de lo que yo pudiera pensar, darme cuenta que esa realidad tenía ojos, tenía piel, tenía presencia, fue como
ese momento que me golpeó y fue como, se nos están yendo, tenemos que hacer algo al respecto, y desde nuestras trincheras los psicólogos hacen su parte, los psiquiatras hacen su parte, los padres de familia y toda la gente tenemos que en comunidad ir en busca de este apoyo a estas generaciones tan increíbles que tenemos ahí, pero que nos está faltando darles esa semilla o esas herramientas para, para emprender una adolescencia deliciosa, increíble, llena de color. Qué Una contribución fuerte, de la pues sí, literatura. pero no deja de ser una experiencia, pues qué fuerte, ¿no? Esa, y sobre todo que pega también terriblemente a los padres de culpabilidad y de una serie de cosas. Pero, ¿cómo, cómo, qué herramientas das en este libro a los adolescentes? ¿Cómo manejas la autoestima, querida Bárbara? Ujú. Ok, la línea del libro es esta. Dejar muy claro lo que es la dignidad, porque todos tenemos dignidad. Cuando tú entiendes tu valor y que lo que te hace único te hace valioso, entonces te respetas. Porque ahorita hay una tendencia a que toda la gente se quiere parecer a todos o a lo que te ponen ahí, ¿no? En los videos o en las redes sociales. Y hay esta tendencia de no conocer quién eres, cuál es tu propio valor y salir en búsqueda de parecerte a los demás. O hacerte cirugías para parecerte a los demás o un sinfín de cosas para parecerte a los demás, cuando en realidad la dignidad parte de lo que te hace auténtico y lo que te hace único. Entonces, este libro, eso es lo que nos va a ayudar. En primer lugar, decirles a los jóvenes por qué son distintos y por qué esa distinción los hace súper valiosos, merecedores de honor y respeto. Esa es la dignidad. Después de ahí, pues ellos entenderán que tienen que cuidar eso que solo ellos tienen. Entonces entra esta conciencia y este despertar la conciencia del autorrespeto. Y cuando te respetas, le vas a apostar a tomar mejores decisiones. Entonces, no estamos diciendo en este libro que todas las decisiones que tomen los adolescentes van a ser correctas, porque tampoco fueron las nuestras, ni la de nuestros papás y hermanos. Todos nos equivocamos, pero sabíamos quizá regresar a ese primer lugar, que era de dónde partí y en dónde encontré el error y regreso. Y ahorita en estas generaciones que hay tanta información por todos lados, donde no hay muy bien marcado cuáles son los valores, cuáles son las líneas, salen, se equivocan y para dónde voy. Me siento desolado, me siento eh, devastado o no puedo irlo a hablar con alguien porque ¿qué van a decir de mí? Entonces, esta es una invitación y es un ejercicio de reconocer, como les repito, este valor y de ahí salir a apostarle a la adolescencia con todos sus matices, pero que ellos se sientan seguros que acertando o no acertando saben a dónde regresar, de dónde son y cuál es el valor que tienen. Y tú hablas en tu libro Código Dignidad de la sanación colectiva. ¿A qué te refieres con este concepto y cuál es el papel de esta sanación colectiva para nuestra actual sociedad y para las nuevas generaciones? Bueno, pues a todos nosotros nos gusta saber que pertenecemos y ese es un gran, un, pues es algo muy valioso para el humano porque venimos en sociedad. Entonces, cuando nos sentimos acompañados, entendidos, acogidos, eso levanta nuestro espíritu. Si Código Dignidad llega a las manos de un joven, de un familiar mío o tuyo, es muy valioso y de verdad van a descubrir herramientas y van a resonar con varias de las cosas que están ahí porque son todos los ejemplos y ejercicios están muy, muy, muy bien expuestos y son muy mundanos de lo que ellos viven todos los días. Pero vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy viviendo, digamos, un noviazgo y la persona con la que estoy me propuso y luego me manipuló y luego como que me dio que la idea de que necesitaba compartir fotos íntimas para poder seguir adelante esta relación. Entonces, las jovencitas o los jóvenes, si fuera viceversa, terminan compartiendo estas imágenes. Y después se cae la historia de amor. Te das cuenta que se viralizaron las fotos, que el contenido se liqueó y estás metido en un problemonón, porque ¿cómo es posible? Ahora, ¿cómo hago para regresar todo este problema? Si tú lees el libro, por ejemplo, te va a decir
existe ese problema, no eres el único y, y levanta tu voz, pide ayuda, porque esto puede escalar todavía más y en estas instancias, y conforme los días y las semanas pasan, tú te estás sintiendo muy mal. Entonces ahí tu código de dignidad se está debilitando ante este error o esta situación. Pero si, por ejemplo, cambiamos que este libro, en vez de llegar a una niña o un niño con este problema, llegó a la escuela, llegó al entorno escolar y con todos se habló de la posibilidad de que los jóvenes que están viviendo esta manipulación o esta extorsión deben de ir a pedir ayuda. Entonces, estas personas pueden recuperar una paz de decir, ¿sabes qué? Yo ya sé y ya sé que todos aquí saben que el próximo paso a seguir es hablar. Te sientes acompañado, te sientes con un peso menos encima. Falta empujar a estos jóvenes a que encuentren el valor de hacerlo, pero no es lo mismo cuando yo sé o siento que soy el único a cuando yo ya siento que código de dignidad se les explicó a las personas con las que yo convivo y como ese ejemplo hay muchos con los que dices, ok, ya sé que sabes, ya sé que todos sabemos, creo que es mi momento de hablar. ¿Me entienden? Sí. Bárbara, los niños y las niñas hoy en día que están mucho tiempo en el ciberespacio, pues hay una violencia terrible en el ciberespacio, la llamada violencia digital que sufren los niños y las niñas. Tú ya pusiste unos ejemplos de compañeritos que, bueno, si fue mi novio, pero a veces hay un abuso, ¿no? De poner las fotografías íntimas o han llegado estos jovencitos hasta en la cárcel de un chico que acabó también en la cárcel porque con la inteligencia artificial hoy en día, o sea, se le pareció muy gracioso poner las fotos de sus compañeras en cuerpos sexuados, ¿no? Y entonces eso es un impacto terrible de un niño que tiene inseguridades, que tiene una serie de cosas, y cómo sana este niño o esta niña, ¿no? Sí, 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 son temas muy delicados. Sin duda están expuestos a posibilidades que no podemos ya ni imaginarnos, no cabrían ahorita en esta plática, pero sin embargo tenemos que generar una cultura de respeto, de amor propio y desde ese amor propio también salir a demostrar este amor propio por los demás, porque al final ahí hay una línea que se rebasó, que fue la de respetar la dignidad del de junto. Entonces, cuando una persona sufre por haber tenido un problema de esta categoría, yo estoy preocupado como esa víctima de lo que van a decir mis papás, pero también lo que va a decir mi sociedad. Hay deserción escolar constantemente porque estos jóvenes ya no saben ni cómo dar la cara, pero si yo sé que en mi escuela el que es víctima se puede convertir en una persona muy heroica al, al levantar la voz, entonces cambia el enfoque, ¿me entienden? O sea, regresa este valor y este empoderamiento de las personas cuando saben poner límites para poder avanzar, aunque sea desde un lugar de dolor. Entonces, Código de Dignidad quiere ayudarte a la prevención, a tener un pensamiento más crítico de las cosas que sí están pasando allá afuera, pero si es necesario que retomes el camino y pedir ayuda, no es tarde, es muy importante y de manera colectiva siempre va a ser como que más delicioso. Es más padre cuando sabes que todos sabemos que va para allá la cosa y que necesitamos poner límites. Se empodera. Y yo creo, Bárbara, Maru, que un libro de estas características abre una conversación importante en la familia, ¿no? Porque las herramientas que están planteadas aquí tendrán que adaptarse forzosamente al entorno familiar, a las características de padres, madres, los propios adolescentes, pero me parece una excelente oportunidad para justo lo que hablaba Maru, ¿no? De ejemplos que tenemos hoy muy cercanos, pero en ese sentido, Bárbara, seguramente te lo planteaste. ¿Cómo desde las propias experiencias que han vivido los papás, hoy adultos, pero que también fueron adolescentes, en un contexto seguramente diferente, pero también con dudas muy semejantes, cómo te planteas o cómo le planteas tú a los papás
a los tutores el acercamiento con los adolescentes en un tema que puede ser quizá vergonzante para los propios chicos y chicas? Bueno, primero yo quiero, sí, resonar aquí esta idea de los adultos y los jóvenes. Si te fijas, ha habido desconexión propia por la era que se está viviendo tan digital. Pero en esta desconexión tiene que haber un puente muy sólido en las conversaciones que hay, sobre todo de los padres hacia los hijos, donde las expectativas que tienen de sus hijos, por más que todos los queramos y queremos que superen lo que nosotros hemos vivido o que tengan, mejores posibilidades, es no sacarlos de esta realidad que en la vida de los adultos, nosotros y los de nuestro pasado, hubieron errores. Y de esos errores se tuvo que aprender y se tuvo que salir adelante con esperanza. Porque si nuestros jóvenes piensan que los únicos que se están equivocando son ellos, no hay confianza para salir a pedir ayuda. Y ese es el problema más grande, que piensan que eran generaciones perfectas. Entonces, creo que los padres tenemos que regresar a ser vulnerables y comentar el típico, ¿qué valiosas son las sobremesas? Pues sí, pero no solamente se habla del futuro, hay que sacar a la mesa el pasado y cómo las historias de los abuelos, cómo lo lograron, cuántas historias de abuelos que vinieron de otros países y tuvieron que pasar ciertas situaciones, o simplemente nuestra propia gente que a veces ha tenido desempleo. Bueno, esas son historias, pero también hablen de sus adolescencias, hablen de esos errores donde sintieron miedo y no querían salir del cuarto y luego lo lograron, porque en la medida que estos jóvenes se sientan más del mundo, aunque sus opciones de error son de verdad fuera de la imaginación que nosotros pudiéramos sentir, ellos ya se saben parte de esta cultura que aunque se equivoca, se levanta, que aunque se equivocan, renacen. Y eso es lo mejor que les podemos dar, sin importar si les castigamos la computadora o no, si les ponemos límite de horario y restricciones. Ellos tienen que saber primero lo que valen y las posibilidades que tienen para retomar el camino. Gracias, Bárbara. Vamos a ir a una cápsula, nuestra cápsula de salud, que siempre es parte integral de nuestro programa, y regresamos con esta charla hablando de la dignidad con Bárbara Aranda, autora del libro Código Dignidad. Ahorita regresamos, no se vayan. ¿Alguna vez has sentido ese dolor intenso y repentino en un músculo que lo hace detenerse en seco? Eso es un calambre muscular, una contracción involuntaria y súbita que puede ser muy molesta. Los calambres musculares ocurren cuando una o más fibras de un músculo se contraen de forma inesperada y no se relajan inmediatamente. Esto puede suceder en cualquier músculo, pero es más común en las piernas y los pies. Aunque en general no son un signo de algo grave, sí pueden afectar su día a día y causarle mucho dolor mientras duran. Los calambres tienen diversas causas. Una de las más comunes es la deshidratación. Cuando no bebemos suficiente agua, los músculos pierden equilibrio en sus líquidos y electrolitos, que son minerales como potasio, calcio, magnesio y sodio. Estos minerales son vitales para que los músculos se contraigan y relajen normalmente. Sin ellos, los músculos pueden enviar señales erráticas que producen calambres. Otro factor es la fatiga muscular, especialmente después de ejercicio intenso o movimientos repetitivos. También influye la mala circulación, que puede ser un problema frecuente en personas con diabetes, debido a que esta enfermedad afecta los vasos sanguíneos. La diabetes tiende a generar neuropatías y alteraciones en la irrigación muscular, lo que eleva el riesgo de calambres y dificultades para que los músculos reciban oxígeno y nutrientes a tiempo. Para prevenir esos desagradables calambres, aquí tiene algunas recomendaciones útiles
para quien vive con diabetes, pero que en realidad aplican para todas y todos. Manténgase bien hidratado durante todo el día, preferentemente con agua pura o líquidos sin cafeína ni alcohol. Si realiza actividad física, asegúrese de reponer electrolitos con alimentos o bebidas adecuadas. Cuide su alimentación. Incluir alimentos ricos en potasio como plátano y aguacate, magnesio como las espinacas y las nueces, y calcio como los lácteos y verduras de hoja verde. Estos minerales ayudan al correcto funcionamiento muscular. Realice estiramientos suaves y regulares, especialmente antes de acostarse si suele tener calambres nocturnos. Estirar sus músculos prepara y relaja las fibras para evitar esos espasmos. Evite el ejercicio extenuante en climas cálidos, ya que el calor aumenta la sudoración y la pérdida de electrolitos. Hacer calentamientos previos también es fundamental para preparar sus músculos. Controle la circulación. No cruce las piernas por tiempo prolongado y evite ropa muy ajustada. También cuide su postura al dormir para no forzar músculos. Por ejemplo, evite dormir con las puntas de los pies hacia abajo. Finalmente, recuerde que si los calambres son muy frecuentes o severos, sobre todo si usted tiene diabetes, es clave consultar a su médico, quien podría recomendarle exámenes o suplementos específicos. Esta cápsula fue elaborada con información de la revista Diabetes Hoy, en su versión digital. Y volvemos con Bárbara Aranda Díaz, que a lo mejor es mi prima por ahí, porque yo también soy Aranda, pero ya después platicamos sobre eso. Y quien es la autora de este importante libro enfocado a los adolescentes, Código Dignidad. Y Bárbara, querida, el joven, el adolescente, está en esa edad construyendo su propia personalidad. Los adolescentes están en esa construcción de su propia pues dignidad y su propia personalidad. Es cuando vienen también esas rebeldías con los adultos y todo esto. Entonces, la cuestión emocional, todos esos retos emocionales para los jóvenes que van construyendo su propia personalidad a esta edad, ¿cómo lo manejas en cuanto a los ejercicios que tú propones en este libro? Pues bueno, pues vamos avanzando juntos y yo creo que es un libro que lleva mucho a la reflexión. Entonces, capítulo tras capítulo y con los ejemplos que se van poniendo y mencionando página con página, ellos pueden a lo mejor acomodar estas emociones que vienen desde la confusión muchas veces y eso te frustra y sientes que no entiendes si el mundo no te entiende y a lo mejor vas dejando, la intención es dejar las cosas más claras para ellos, para que puedan ver el mundo que están viviendo desde otros ojos. Podemos hablar de cómo afecta las cosas que están mirando, el contenido que escogen ver, en las cantidades que les llega. Vamos a hablar, por ejemplo, de cómo la música impacta su estado de ánimo, las cosas que ellos están cantando y entonando como himnos, que tengan mucho cuidado de esas cosas y que observen si al finalizar el día o su lista de reproducción quedan con el espíritu más arriba o más abajo. O sea, los enseñamos a ver desde esas pequeñas cosas hasta sus entornos sociales, en línea o presencialmente o dentro de sus familias. Si hay algunas personas que afectan o que entorpecen su desarrollo sano en este mundo. O sea, digamos, si hay personas o relaciones que son tóxicas. Entonces, hay secciones en las que ellos pueden liberar, reconocer, circular y evaluar ciertas cosas de su día a día. No les digo todas las que hay ahí en el libro, pero es esta apuesta para que ellos, al bajar un pensamiento tan abstracto como es la dignidad a algo en papel, sirva para también acomodar esos sentimientos. No me había dado cuenta que ahorita que estoy circulando a mi primo,
pues es algo que me agrede y a lo mejor es algo que te viene arrastrando emociones negativas en tu día a día porque estás a lo mejor oprimido por esa relación o no me había dado cuenta que las cosas que escucho, la música con estos mensajes negativos también me andan teniendo como de un peor humor y nos suman a lo que yo soy, nos suman a mi experiencia de la adolescencia. Entonces, este libro sin duda va a ayudarles a también sus propias mentiras, ¿no? Que todos como adultos y jóvenes, pero a veces construimos para nosotros mismos, pero que sepan que hay un gran capítulo para hablar de estas cosas que nos creemos si somos lo suficiente, porque muchas veces ellos piensan que para esa edad ya tienen que tener cierta apariencia física, cierto estatus, ciertas relaciones sociales o sentimentales. Y entonces ayudarlos a entender que no a todos se nos da la vida al mismo tiempo, que no todos entramos a esta historia de vivir con las mismas herramientas, pero sin embargo, ser diferentes nos hace valiosos y regresamos a ese lugar de dignidad. Entonces, sí creo que logrará ayudarles a ver las cosas con otro enfoque por si están arrastrando emociones, eh, pues emociones incómodas puedan eh, aterrizar y sentirse más conectados, más contentos. Gracias, Gisela. Gracias, Maru. Bárbara, antes de hacerte una pregunta sobre sentirse diferentes, quiero comentarles a nuestro radio escuchas que acerca de esta conversación que hoy estamos desarrollando, Maru y yo, acerca del libro Código Dignidad, el 9 de enero Maru va a lanzar una pregunta porque la autora nos ha dado 3 ejemplares de este libro para obsequiarlo a los radioescuchas. Como saben, esta es una emisión grabada, por lo tanto, nos vamos a esperar a nuestra primera emisión en vivo de 2026 para obsequiárselos. No se pierdan un solo detalle porque sobre eso versará la pregunta que Maru les lanzará. Y sobre sentirse diferentes, este programa, Bárbara, lleva como título Diabetes y yo. Y justamente, no solamente quienes transitan por la niñez, la adolescencia, cualquier persona que vive con una condición crónica como es diabetes, tiene de pronto esa sensación de diferencia, porque hay muchísimas actividades que tú realizas a diferencia de tus compañeros de la escuela, de la oficina, de tu propia familia, incluso. ¿Cómo aplicas algunas de las herramientas de Código Dignidad a esta situación, Bárbara? Gracias, Gisela. Mira, qué bonita tu pregunta. Eh, Así como estás, nada más quería recordarles a propósito de que Maru va a lanzar esta pregunta para regalar 3 ejemplares y por aquellos que se queden sin conseguirlo en estas súper respuestas que seguramente van a dar muchos, también lo van a poder conseguir. Ya está en Gandhi, está en Sammons, así que no pierdan la posibilidad de llevarse este libro para sus personas favoritas y queridas. Bueno, Código Dignidad. Y regresando a este punto de la diabetes, cómo nos podemos llegar a sentir diferentes con una condición de salud que complica a veces nuestro desempeño social. Y yo quiero decirles a todos los que nos escuchan con todo el cariño del mundo que me gustaría que vean las cosas desde este ángulo. Fíjense muy bien. Sabemos que cuando nosotros somos o tenemos una diferencia de los demás, eso nos suma, no nos resta. En particular con la diabetes, para aquellos que tienen un familiar cercano o lo experimentan en su propia carne, esta condición hace que las personas tengan esta posibilidad de detenerse a pensar qué es lo que tienen y qué plan van a hacer para salir adelante. En este mundo que va tan rápido y que hay información por todos lados, no toda la gente, jóvenes, medianos y adultos, se dan esta tarea, a esta reflexión profunda que si yo visualizo verme bien de aquí a X tiempo, pues tengo que tener un plan que me haga estar mejor. Y desde ese punto yo creo que te da una ventaja sobre las demás personas. El hecho de que tú puedas ser y
y me atrevo a decir porque también la diabetes que llega a edad temprana es muy difícil, ¿no? Es como que es difícil estar en estas edades, pero el hecho de que un joven, por ejemplo, vamos a poner esto, sepa tener dominio de lo que va a comer, horarios, estilos de vida, y sepa en intentos, ensayo y error mantenerse en esa línea, es de gran aplauso. O sea, esto te está dando herramientas para que a la larga, cuando tú tengas que estar en otros escenarios donde todo mundo hace cosas y tú te tengas que mantener al límite de algo, tú ya tienes escuela, tú ya te conoces, tú ya sabes de tu potencial para resistir antojos. Entonces, en este mundo me gustaría que muchos jóvenes tuvieran esa escuela, porque la vida viene con muchas opciones y con muchas propuestas. Entonces, para mí hoy, un adolescente con una condición como la diabetes puede convertirse en un gran líder moral y un líder de estilo de vida que más que achicarlo, debería de darle este empuje de saber que tiene esta posibilidad de ser formado desde adentro de una manera mucho mejor que personas que no se dan esa posibilidad de introspección y de planeación. Bien. Bárbara, mira, yo te quisiera preguntar, ya que, bueno, es un libro que se circunscribe principalmente a la salud emocional de los adolescentes, este programa también tiene principalmente los radioescuchas son personas de 50 para arriba, de 50 años y muchos adultos mayores. Y yo creo que hablando de dignidad y hablando de lo que propones en el libro, digo, no lo he leído, pero por lo que estamos conversando, pues también le puede ayudar a las personas adultas mayores o no necesariamente a los adolescentes, también a personas adultas, por lo que tú planteas, porque estás hablando de dignidad, estás hablando también de autoestima y mucha gente tiene esa necesidad de tener una serie de herramientas para que le ayuden. No sé si, bueno, yo estoy viendo que no necesariamente puede ser para los adolescentes. ¿Tú qué dices? Sí, no, bueno, el concepto de dignidad yo creo que es algo que tenemos que sentir y Trabajar, ¿no? palpar todos, todos, no hay distinción. Y claro que en la edad adulta, pues somos más propensos a tener ciertas enfermedades y siempre saber y sentir que una enfermedad no nos resta valor, sino al contrario. Y en la medida que un adulto sepa llevar sus enfermedades con orden, eh, con, con disciplina, están dejando un legado fuertísimo a los jóvenes o a sus familiares o a sus parejas. Entonces, eh, pues encontrar propósito de ese lugar de duelo que a veces dices, ay, me acabo de enterar que voy a lidiar con esta enfermedad de aquí para adelante. Es decir, ok, sí, entro en estos lugares, pero reconozco que tengo un valor y tratar de salir a la búsqueda de, de ser ejemplo. Y eso te va a permitir tener pues, propósito y esperanza, que aunque la esperanza no sabemos, al menos ni siendo doctores, hacia dónde va a ir a dar, pero esa esperanza de decir lo que yo hago, cómo yo me comporto y cómo yo tomo las riendas de esta situación, alguien me va a estar observando, voy a ser ejemplo para otros y probablemente dije una semilla mucho más potente porque acuérdense que el testimonio arrasa. Entonces, no desanimarnos cuando a veces la vida nos presenta situaciones complicadas, seguir con la frente arriba, eh, seguir sabiendo que tenemos valor, nos merecemos respeto y que nos traten con respeto, nos apapachen también, ¿por qué no? En estas etapas a cualquier edad. Bárbara, y como bien mencionaba Maru y tú, para cualquier edad, ¿hay recomendaciones, bibliografía, referencias que además, por supuesto, de que leamos todos Código Dignidad, hay otras referencias que a ti te sirvieron, que pudieras compartir con nuestros radioescuchas sobre este tema tan importante? Eh, bueno, han sido cursos y un sinfín de cosas, pero a mí me resonó ahorita que me dices
recomendarles la lectura del libro de los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman. No sé si alguna vez lo han leído. 5 lenguajes del amor les va a llevar a salir a este lugar que todos necesitamos de empatía. 5 lenguajes es porque de estas 5 maneras que hay para demostrarnos el amor y demostrarles a las personas que nos rodean el amor, probablemente tú resuenas con una, pero es el decir, cuando terminas de leer ese libro, te cuestionarás mucho cuál es el lenguaje de mi abuela, o cuál es el lenguaje en el que mi papá se siente más querido, o cuál es el lenguaje en el que yo me siento más querido. Y entonces, este es un excelente libro para acompañamiento de las personas con las que estamos y que las personas que nos importan, y va a ser una buena herramienta, yo creo, que para que puedas conectar mejor con la gente que te importa. Bueno, y entonces vuélvenos a repetir, por favor, el libro para que también... Se llama Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman. Es Gary, ya lo escuché, ya Sí. lo encontré. Gary Chapman, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Te lo recomiendo, es una lectura muy ligera, pero enriquece mucho. Y en este sentido, Bárbara, ¿cuándo consideras tú que los papás, los cuidadores, empiezan a entregar o deben empezar a entregar a sus hijos este tipo de lecturas, fomentarles que ellos mismos busquen herramientas en este infinito mar de opciones que tenemos en Internet, de información no siempre de la mejor calidad? ¿Cómo consideras tú que los padres y los cuidadores pueden guiar a sus hijos? ¿A qué edad consideras que es lo ideal? ¿Y cómo ir transitando en este desarrollo para que ellos cuenten con sus propias herramientas? Bueno, como siempre, el sistema escolar es un lugar en el que nosotros confiamos mucho y confiamos que nos van a dar herramientas desde las matemáticas hasta las ciencias sociales. Depende el desarrollo de cada niño y las generaciones. Sin embargo, para estos temas de valor, de ética, de crecimiento personal, a veces los colegios nos están quedando cortos. Y es ahí donde tenemos que dar ese brinco y a lo mejor soltar contenido que llegue a los oídos y a las manos de nuestros jóvenes o a nuestros niños de manera preventiva, porque sin duda se están enterando por un lado o por el otro. Y a veces para cuando llega un adulto a hablar con ellos, ellos ya sabían, ya fueron, ya vinieron, y aquí les llegó el contenido al revés. Y una edad exacta, yo creo que cada familia es un mundo. Hay que estar cerca de nuestros jóvenes, pero sí, yo creo que por eso está destinado para niños de secundaria y prepa, porque cuando ellos empiezan a buscar independencia de los padres, es cuando ellos empiezan a buscar su propio mundo, y ahí es donde tenemos que darles herramientas, formación y confianza. Entonces, y fíjate que, sí, perdón, termina, es que te iba a hacer una pregunta. Pero sí creo que es una edad muy importante en la que hay que darles más recursos, no quedarnos cortos, porque entre que más demos, mejor formados vamos a estar. Y yo deseo con todo mi corazón que este tipo de libros, que son ágiles, que son libros de texto que puedes tú rellenar y poner, sea entregado en grandes escalas para que los jóvenes tengan conceptos y poder hacer una cultura de que todos sepan, perdón, una cultura en la que todos sepan cosas en común. ¿Y qué papel tiene la comunicación entre padres e hijos? Que yo creo que eso es fundamental para el bienestar emocional, el crecimiento sano de los adolescentes, ¿no? Sí, de verdad, no hay que perder el ánimo por tratar de estar cercanos a ellos, como si fueran abuelos, como si fueran tíos, padrinos, compadres de la familia. De verdad, busquen acercarse a los jóvenes, y aunque haya rechazo, porque es natural, no quedarnos con ese primer azote de puerta, como diciendo, se rompió la comunicación, no vuelvo a intentar de aquí a 2 semanas. Es otra etapa en ellos que, por más que nos cierren la puerta, están ávidos de sentirse valorados, reconocidos, observados, escuchados. Entonces, el estilo con el que ellos nos escuchan no es el que más nos va a encantar, pero es una invitación a los papás a
si no es con este libro, que sea con esta canción, que sea con un momento a solas, con ir en el coche hablando, en el camión, donde quiera que ustedes puedan tener una oportunidad de ir de la mano con sus jóvenes, porque en esta vida, como bien dijo una amiga, nuestra voz tiene que ser como una música de fondo en sus vidas. Entonces ellos van a saber agarrar esos consejos o esas versiones y como lo decíamos más temprano en esta misma entrevista, esas experiencias que tuvimos y que sigan ahí como música de fondo en sus vidas. Y este libro fue presentado a finales de noviembre de 2025 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Entonces, como ya nos habías comentado, está ya a la venta en diversas librerías, está ya al alcance de quien quiera leerlo y buscarlo en diferentes librerías. Bárbara, ¿lo tienes en versión impresa y digital o únicamente en uno de estos formatos? Por ahora impreso, pero esténse atentos, en nuestras redes sociales vamos a estar liberando más información para que Código Dignidad llegue a las manos de todos nuestros jóvenes que tanto nos importan. ¿Y estás abriendo redes sociales al respecto, es así? Claro, nuestras redes sociales se llaman Dignamente TV en YouTube y Dignamente-TV en Instagram. Dignamente, digamos que es el paraguas que envuelve Código Dignidad. Dignamente es el nuevo estilo de vida que queremos para todos nosotros, que es, pues eso, descubrir nuestro valor y vivir intensamente. Y Bárbara, ¿con qué te despides? ¿Qué mensaje nos quieres enviar y les quieres enviar a nuestros escuchas, por favor? Bueno, sin duda, primero darles las gracias por su tiempo. Esta charla fue increíble y decirles, quédense con la semilla de descubrir cuál es su valor, cuál es el propósito y salir a disfrutar de esta vida que está llena de colores, de matices y de grandes posibilidades para cada uno. Vivan con dignidad, vivan con honor, somos merecedores de respeto. ¿Y quieres agregar algo ya para despedirnos? No, pues solamente agradecer a Bárbara que nos haya acompañado y a todas las personas que nos han acompañado tantos años en Diabetes y Yo en Radio Educación. Decirles que este 2026 continuaremos ofreciéndoles temas de interés, seguramente temas diferentes, Maru, para que no pierdan el interés en nuestra emisión, que todos los viernes a las 12 hora de la Ciudad de México les acompaña para hablar de salud, pero también para no solo física, sino también mental y del espíritu, Maru. Pues hemos abordado muchísimos temas a lo largo de la historia de este programa, pero yo también dejaría abierta, no sé qué te parece, Gisela, a nuestros amigos radioescuchas, que si quieren volver a escuchar un tema en especial, nos los hagan saber, ¿no? También cuando estemos en este programa y en vivo, en directo, pues si nos quieren sugerir algún tema. Sí, claro, como siempre el teléfono tradicional, el WhatsApp de Radio Educación, sus comentarios también los veremos en nuestras transmisiones en YouTube, en Facebook y pues siempre atentos a lo que quieran escuchar, Maru. Pues felicidades a todos, que sea un año venturoso para todas, para todos los amigos, para todo el equipo. Muchas gracias, reitero la despedida también, reitero la presencia de Bárbara Aranda Díaz. Muchísimas gracias, Bárbara, por compartir con nosotros este libro. Me encantó y felicidades por este programa y gracias por darme esta posibilidad de estar con ustedes. Y bueno, hay que leer tu libro. Claro que sí. Así que ya aparece en las librerías como nos los mencionas. Y tenemos también que agradecer, por supuesto, por parte de todo el equipo, a nuestros queridísimos radioescuchas que pues cada viernes nos acompañan a lo largo ya de más de cerca de 20 años de transmisiones ininterrumpidas que ha tenido este programa. Así que un beso, un abrazo a todas, a todo el equipo de transmisión que forma parte de esta familia de Diabetes y Yo, Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Jocelyn Reyes, Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido. Nos vamos a encontrar muy pronto. Gracias. Muchas gracias.
Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.